Listo. Ya estamos grabando. Listo, buenas tardes a todos los presentes, los estudiantes y los docentes, tutores y la directora. Esta es la tercera web conferencia de la fase 4. La idea principal o el objetivo principal de esta tercera web es reunir elementos de la primera web y elementos de la segunda web para que ustedes tengan como un panorama general de las funciones de distribución que vienen trabajando, las funciones de probabilidad y las funciones de densidad que vienen trabajando durante la fase. Reconocer los elementos principales de cada una de ellas, poner en práctica un poco, vamos a manejar lo que es el Excel, un poquito del GeoGebra para que puedan llevar a cabo, digamos, las gráficas, muchos estudiantes nos preguntan que si podemos poner las gráficas o que si hacemos gráficas, entonces pues la idea es usar el GeoGebra, hacer uso de él, es una herramienta gratuita, es una herramienta que nos permite de pronto con mayor facilidad tener las gráficas de una manera más bonita, más estilizada, más armónica. Entonces la idea es que ustedes pues vivan la experiencia. Por ahora, entonces doy inicio, empezar el resumen. El objetivo de la fase 4 era reconocer a partir de las diferentes situaciones problemáticas. Ustedes tienen diferentes situaciones problemas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de ustedes tienen una base de datos específica con relación a una empresa, ¿cierto? Y esa empresa en general es de cosméticos y pues para hacer el análisis del proceso, digamos, de la venta, la compra, la inversión de las ventas o de la inversión que se le hace al producto de los cosméticos, hay que hacer una serie de estudios y esos estudios tienen unas variables. Las variables son claves, ¿cierto?, para el proceso de tomar decisiones sobre la empresa. Ese sería el problema general que ustedes tienen para desarrollar toda la fase y reconocer desde allí diferentes, digamos, situaciones en las que se pueden presentar problemas alrededor de esta empresa. Entonces, para hablar de las posibilidades de ocurrencia frente a una situación problemática determinada, nosotros tenemos, voy a ponerles aquí, bueno, también esta web está pensada para todas las preguntas y dudas que ustedes tienen a lo largo que vayamos mirando cada una de las funciones. Entonces, primero, digamos, las posibilidades tienen unas probabilidades y son las más probabilidades. Y estas probabilidades de ocurrencia, de que se presente un evento, número de veces en que se presente un evento de la variable, entonces tienen unas funciones. Las primeras funciones que vamos a repasar es la función de probabilidad binomial, la segunda es la función de probabilidad Poisson, la tercera es la función de probabilidad hipergeométrica. Entonces, primero vamos a hacer un bagaje un poco descriptivo sobre cada una de ellas, algunos problemas y cómo aprender a leer, digamos, el tipo de preguntas que tenemos en Excel, ¿cierto? Para poder darle respuesta lógica y coherente a cada una de las conclusiones. Posterior a ello, mi compañero Wilfrido va a realizar las funciones de densidad. Le coloqué aquí funciones de probabilidad normal y función de probabilidad uniforme, pero en realidad ustedes se dan cuenta que en el Excel de ustedes les aparece desde esta función, les aparece una F minúscula, ¿cierto? F minúscula sub X, ya no les aparece un P de X, como aparecería de pronto en la función de probabilidad binomial, en la función de probabilidad Poisson y la hipergeométrica, sino que les aparece un F de X, tanto para la uniforme como la normal, porque ya lo que vamos a ver son las funciones de densidad, pero son básicamente o corresponden como con el mismo objetivo que tienen las funciones de probabilidad de las tres anteriores, ¿sí? Sino que ya las conocemos como F sub X, diferencia de estas tres, que las conocemos como P de X, que es funciones de probabilidad. En común, ¿qué tienen las dos? En común tienen las dos una función de distribución acumulada, que es cuando decimos a lo sumo, a lo menos, más que, uno más. Entonces, ahí siempre inevitablemente tanto la una como la otra va a tener en cuenta todas las probabilidades anteriores o las que estén por encima. Entonces, utilizamos una F mayúscula, ¿cierto? Entonces, eso como entrada para que vayamos entendiendo qué vamos a hacer en este ejercicio. Entonces, empecemos con la función binomial, la función de probabilidad binomial. La función de probabilidad binomial son esas variables, ¿cierto?, que se distribuyen
con unos parámetros específicos. Esa variable es la variable de estudio, ¿cierto? Tiene unos elementos en una situación problema. Esta variable de estudio viene un problema que tiene un tamaño de muestra, entonces mi parámetro va a ser el tamaño de muestra y sobre todo va a tener otro parámetro importante que es la probabilidad de que cada una de las ocurrencias se presente. Todos van a tener la misma probabilidad. Es decir, de que ocurra la una va a tener la misma probabilidad de que tenga la otra y así independientemente de cualquier circunstancia, esa probabilidad de éxito para todas sigue siendo la misma en un tamaño de muestra específico. Entonces, siempre que tengamos una situación problemática que haga alusión a un tamaño de muestra específico con una probabilidad de aciertos para cada una de las ocurrencias que es la misma, ¿sí? Porque nos dan una probabilidad de aciertos, como decíamos en la primera web, este P, que aquí claramente describe, este P es la probabilidad de éxito o aciertos en cada ensayo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que inevitablemente tenemos, ¿cuál es la posibilidad de lo que nosotros estamos estudiando ocurra, o de lo que quiere el problema, o lo que quiere investigar el problema ocurra? Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de la probabilidad de éxito en cada ensayo. En algunos textos o en otros youtubers, ustedes también van a encontrar la probabilidad de aciertos, ¿sí? O casos favorables de que se presente lo que estoy estudiando, ¿cierto? Entonces, ese es el que vamos a conocer como el parámetro P, la probabilidad de aciertos. Contrario a la probabilidad de aciertos, como en toda situación real, pues están los desaciertos, ¿cierto? Que también llamamos la probabilidad de fracaso o la probabilidad de no ocurrencia, es decir, la probabilidad de que lo anterior que estoy estudiando pues no ocurra, que sería lo contrario. Y como se describía en la primera web, como es lo contrario, entonces la probabilidad de Q, que es la contraria a P, ¿cierto? Termina siendo lo contrario a Q, a P, ¿qué sería? Si la probabilidad de aciertos es que se presente algo, lo contrario sería en el conjunto de cantidades de la probabilidad todo el universo, que es 1, que es la unidad máxima de todas las probabilidades, menos la probabilidad de P, ¿cierto? Ese sería Q. Y es así igualmente en el Excel, ahorita lo vamos a ver, pues vamos a, evidentemente en la formulita, pues vamos a tener en cuenta esta ecuación que tiene que ver con la probabilidad de no aciertos, ¿cierto? Bueno, otro de los parámetros, pues el X, que es el número de aciertos observados, y el N, que es el número de ensayos. La probabilidad o la forma de encontrar la posibilidad de que algo se presente ese número de veces, entonces tiene una formulita. Y todos, para cada uno se utiliza la misma formulita. Entonces, yo como pruebo de que se presente una vez algo, o que se presente 2 veces, o que se presente 3 veces. Entonces, a partir de una fórmula llamada P de X, que es la función de probabilidad binomial. Y esta es igual, el primer término que hace parte de la fórmula es N combinado X. Ese N combinado X, ustedes lo pueden encontrar en el Excel, ¿cierto? Como combinación, pero también lo podemos encontrar o lo podemos hacer como N factorial, ¿cierto? Este pedacito, este término representa N factorial sobre N menos el número de veces en que ocurra algo, ¿cierto? En que se dé ese número de aciertos, factorial por X factorial. Esta es la famosa formulita de la combinación, que también la podemos hacer desde la misma calculadora. Si ustedes tienen calculadoras científicas también en casa, pues ustedes pueden dar cuenta que ahí hay un comando, busco acá una lupita, hay un comando que dice combinatoria, ¿cierto? Que dice combinada. Aquí, por ejemplo, yo en esta calculadora la tengo acá abajito, ¿sí? Ahí donde está el símbolo de la división, dice N combinado R, es la misma fórmula de este primer término, este que está entre paréntesis, entonces aquí está, pero ¿cómo lo activo? Como está en color amarillito, entonces lo activo con la tecla Shift, es la forma de combinarlo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 12 artículos y quiero ver de esos 12 artículos que 3 estén defectuosos, entonces el número de defectuosos puedan ser X, entonces yo digo 12 combinado, lo activo,
digamos 3, que sean 3 artículos, y este va a ser este primer elemento del término que hace parte de la función de probabilidad. Esa sería como también otra forma de verlo. Bueno, ya aquí sería por la probabilidad, que sería, es así el mismo texto, la situación problemática no la ofrece, y el número de veces en que se presenta esa probabilidad de acierto, por Q, que es el número de no acierto, la probabilidad de no acierto sobre el tamaño de la muestra menos X. Bueno, aquí por ejemplo tenemos en el Excel que vamos a presentar con mi compañero como ejemplo, decimos, suponiendo que un accidente en el que se involucran 5 personas y la probabilidad de fallecer es del 36%, construye una tabla con valores de 0 y 5 aplicando la distribución binomial y responde a la siguiente pregunta. Este es muy parecido al que ustedes también plantean, ¿cierto? Dentro de su situación problemática de la fábrica. Y aquí lo que nos están hablando es acerca de una serie de accidentes que se están presentando en alguna zona determinada. Y entonces lo que queremos o lo que se ha estudiado es que generalmente en dicha zona existe una probabilidad de fallecer. Esa probabilidad de fallecer es del 36%. En realidad 36% no es la probabilidad, es el porcentaje de la probabilidad. Ahí la probabilidad sería, ¿cuál sería la probabilidad? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede escribir ahí por el chat de pronto cuál sería la probabilidad de aciertos en este problema? ¿Quién sería P? 0,36, muy bien, Liliana. Entonces, en muchas de las situaciones el problema mismo me lo da en términos porcentuales, pero yo ya sé que dividido en 100, pues me va a dar en términos probabilísticos, ¿cierto? Que en este caso sería 0,36. Muy bien. Ese sería y yo con eso ya identifico, me dieron una probabilidad de aciertos de cada una de esas ocurrencias, y el N sería el número de personas que vamos a estudiar, serán 5 personas con esta probabilidad de aciertos en ese lugar en el que ocurren, digamos, los accidentes. Y me van a preguntar de esas 5 personas, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra de que no haya ninguna persona fallezca, ¿cierto? De que una persona nomás fallezca, de que 2 personas fallezcan, 3 personas, 4 personas, 5 personas fallezcan. Entonces, cada una de estas son el número de veces de que se presente dicho éxito. Entonces, para eso, pues tenemos la función de probabilidad, la función binomial específicamente porque tiene esas características, ¿no? Tiene el número de aciertos, tiene el tamaño de la muestra y tiene un intervalo de posibilidades que sería X, ¿cierto? Este sería el intervalo de posibilidades que sería X. Entonces, inevitablemente con estos elementos es que yo identifico que es una función de probabilidad binomial. Y para poder determinar esas probabilidades o esas posibilidades para cada uno de estos ocurrencias, entonces puedo utilizar la fórmula. Obviamente con el Excel nos evitamos tener que hacer la fórmula a mano, y con ello pues utilizamos un comando del Excel que es distri.binomial n porque pues estamos trabajando sobre una muestra, ¿sí? Los elementos que van a ser parte de este comando, pues inevitablemente el primero va a corresponder a la variable X, que es el número de aciertos que yo quiero estudiar. El segundo es el tamaño de la muestra y el tercero es P, que es la probabilidad de éxito, ¿sí? No vamos a tomar verdadero, aquí está mal. Aquí, este es el error que de pronto algunos estudiantes pues, pueden cometer, ¿no? No se debe colocar verdadero, sino que aquí se debe colocar la opción de falso. ¿Por qué? Porque si vamos a mirarlo de manera discreta, es decir, probabilidad por probabilidad, no lo vamos a analizar de manera acumulada. Si decimos verdadero, él estaría como acumulando las probabilidades. Nosotros vamos a hacerlo de manera discreta, ¿sí? Todas las funciones de distribución de probabilidad son las funciones de probabilidad que vamos a trabajar, las 3, van a corresponder 1 a 1, ¿sí? Por eso se llaman discretas, que son 1 a 1. Entonces, en esta parte del comando escribimos falso o 0 en su defecto, según el Excel. Bueno, aquí ocurre mucho y este ejemplo que voy a dar acá nos va a servir tanto para la función de distribución binomial como para la función Poisson, como para la función hipergeométrica. ¿A qué me refiero? A que dentro del ejercicio del Excel vamos a encontrar preguntas como la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que fallezcan más, por ejemplo, de que fallezcan más de 4 personas?
Si decimos que fallezcan más de 4 personas y empieza con más de 4 pues correspondería a 5 si solamente 5, ¿sí? Si tengo hasta 10 en el caso de ustedes, pues entonces contaría a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, porque dicen más de 4, no me dicen más e igual a 4. Si no puedo tomar el 4 porque no me dice e igual, ¿sí? O 4 y más de 4 personas, entonces debe ser mayor de 4. En el caso, ¿qué quiere decir esto? Que tendría que sumar cada una de las probabilidades que estén por encima de lo que me están preguntando. Hay preguntas, por ejemplo, que dice que cuál es la probabilidad de que a lo sumo o a lo mucho fallezcan 4 personas. Si me dicen a lo sumo, ¿sí? En muchas de las preguntas puede decir probabilidad de que a lo sumo, o en otro tipo de pregunta puede decir la probabilidad de que a lo mucho, ¿sí? Tanto a lo sumo como a lo mucho son casi que lo mismo, corresponden casi que a lo mismo, digamos, al mismo tipo de preguntas con respecto a la posibilidad de que se presente esta situación. Y esto corresponde a que la variable en sí siempre sea menor e igual a lo que me pregunten. En este caso sería menor o igual a 4. Es decir, si me dicen que a lo sumo, quiere decir que a lo máximo sean 4. Entonces, en este caso, por ejemplo, para este, entonces yo quiero decir que esta es la máxima. Entonces sería 3, 4, 3, 2, 1 y 0, ¿cierto? Entonces sumaría 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, 0, 1, 2, 3, 4, porque a lo máximo sería 4. También me pueden preguntar a lo mucho, ¿sí? Y también corresponde la misma situación. En el caso en que la pregunta, ¿sí?, haga alusión a la probabilidad de que por lo menos, a veces nos dicen, la probabilidad de que por lo menos fallezcan 4 personas, o nos pueden hacer la pregunta de la siguiente manera, la probabilidad de que al menos fallezcan 4 personas, pues sería lo contrario de la que estábamos ahorita hablando, ¿cierto? En este caso, pues utilizaríamos la probabilidad, ¿cierto? Bueno, utilizaríamos o tendríamos en cuenta que la variable tendría que ser, porque si lo vamos a ver de probabilidad, entonces hablaríamos en términos simbólicos de la probabilidad de que X sea menor o igual a 4, ¿sí? Y aquí en este caso, pues también la probabilidad, bueno, en este caso, bueno, yo voy a borrarles aquí este pedacito porque pues sería, aquí tendríamos que colocarlo así, ¿cierto? De que X sea menor que 4. Y en este caso la probabilidad sería de que X sea mayor, en este caso, mayor que 4, ¿cierto? Bueno, aquí dice a lo sumo fallezcan, ¿sí? A lo sumo quiere decir que a lo máximo y a lo menos quiere decir que a lo mínimo, ¿cierto? Entonces, si me dicen por lo menos o al menos, entonces ahí sí me está diciendo que este va a ser el punto menor, pero de ahí en adelante, pues pueden ser más. En este caso, si fuese X mayor o igual a 4, entonces, ¿cuáles posibilidades también puedo tomar? Alguien que me diga. De pronto, profesora, si rango fuera de 3 a 5, entonces a lo sumo solo acumulo del 3 al 5. Ah, bueno, si me dices, pregunto a lo sumo, dice a lo sumo o a lo menos. No, a lo sumo o a lo mucho son lo mismo, ¿sí? A lo sumo o a lo mucho son lo mismo. Y a lo menos, ¿sí? O por lo menos es el otro caso, que sean mayores. Entonces, eso para la persona que me estaba preguntando ahorita, dice, por ejemplo, cuando preguntan a lo sumo o a lo menos exactamente mayor que, menor que, cómo aplicarlo exactamente en el ejercicio, porque yo no logro entender muy bien. Listo, bien, ya vamos para el Excel, pero entonces era importante que tuviéramos en cuenta esto, porque creo que esta ha sido una de las mayores dudas que se generan a lo largo de las preguntas con relación bueno, con relación a las funciones de probabilidad. Entonces, viéndola ya desde el esquema del Excel, hacer aquí un ensayo con ustedes de la base de datos que hace alusión, que los compañeros también le han venido explicando en algunas de las web, que este es un grupo de municipios, específicamente 2, donde ocurre una serie de accidentes y entonces para el estudio acerca de esos accidentes que están ocurriendo en la zona, pues hay una serie de variables, ¿cierto? Para hacer ese estudio. Entonces, en relación a la probabilidad binomial, ¿cierto? Aquí la distribución binomial, me voy acá, listo.
habíamos dicho, ¿cierto? Que, y ya les corresponde lo que estaba hablando. Habíamos dicho que el comando como tal es binomial distribución, ¿cierto? O el que teníamos la distribución, ustedes lo pueden escribir en el Excel, porque acá por la presentación cambia como el esquema, pero lo ideal es que primero vaya la variable, ¿cierto? De estudio, que es 0. Segundo, vaya n, que es el tamaño de la muestra. Y tercero, vaya la probabilidad de aciertos o de éxitos, sí, de que se presente esa situación. Por ejemplo, en este caso de que generalmente fallezcan es de 0.36. Entonces, una vez ustedes la escriban, en mi caso, en mi computador, yo utilizo comas, ¿sí? En mi caso. Aquí en la presentación aparece el punto y coma, pero en mi caso particular, yo lo separo por comas. Yo tengo un computador tipo gamer, entonces no sé si es por eso, pero hay otros que les toca punto y coma separarlo. Entonces, verifiquen que de pronto si les esté dando un error, sea por eso. Y al final, colocar punto y coma 0 o punto y coma falso, ¿sí? Porque no lo vamos a hacer acumulado. Y le damos Enter. Una vez ya tengan lo mismo, pues pueden volver a hacer lo mismo en el segundo y en el tercero, pero pues lo ideal es que utilicemos la herramienta Excel para que sea más práctica para la vida. Entonces simplemente nos ubicamos en uno de los puntos de la casilla, ¿cierto? Y le damos, bueno, en este caso no me, porque lo tengo en la presentación, pero lo ideal, aquí yo también lo tengo, voy a ponerlo acá, listo. Aquí. Entonces aquí lo ideal, miren que a mí sí me da coma, ¿sí? Eso se me presenta a mí. Y también tener en cuenta, eso es muy importante, el F4 o congelar el segundo dato que es el tamaño de la muestra y el tercer dato que es la probabilidad de éxitos, ¿sí? O de aciertos. Tenemos que congelarlo porque de lo contrario, si bajamos sin congelarlo, pues nos va a salir error, ¿sí? Probablemente les va a decir que no hay probabilidad ahí. Entonces, importante tener eso en cuenta. Si no lo congelamos, nos va a salir error cuando desplacemos el icono, ¿sí? Porque no es necesario volver a copiar la misma probabilidad, sino que simplemente nos desplazamos con la flechita que sea como de la cruz más delgada, y ahí ya tenemos todas las probabilidades. Si sumamos todas las probabilidades, como la teoría y el axioma más importante de las probabilidades, la suma de todas las probabilidades pues nos tiene que dar 1. La suma de todos los acontecimientos, de todas las probabilidades de los acontecimientos, tiene que darnos 1. En el caso en que veníamos hablando, por ejemplo, que ustedes me estaban preguntando de que a lo sumo, de que al menos, mire, aquí por lo menos dice, de que al menos, ¿sí? Si a mí me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 personas fallezcan? Entonces, inevitablemente, bueno, aquí porque yo no voy a hacerlo, voy a aprovechar aquí mi esquema, pero entonces aquí es la probabilidad, aquí en negrito, el planteamiento sería la probabilidad de que la ocurrencia, sea porque dice al menos, sea mayor o igual. En este caso me dicen que 2, espere que me quedó feito el 2, el menor igual. Bueno, ahí le podemos dar al 62. Pero bueno, para hacerlo rápidamente acá, menor, mayor e igual que 2. Pero en la función de probabilidad, para la fórmula que estamos utilizando, la fórmula siempre lo hace con la probabilidad de que sea menor. Ahorita hablamos de eso en el gráfico. Entonces, por eso siempre utilizamos cuando es al menos, o sea que como mínimo va a tomar 2, entonces, o va a tomar el valor de 2 en adelante, ¿cierto? Si me dice al menos o como mínimo, ojo con eso. Entonces, siempre utilizo el universo, la probabilidad universal, menos la probabilidad que está por debajo, ¿sí? La probabilidad menor para saber cuál es la probabilidad mayor. Entonces, en este caso sería la probabilidad de X sea menor e igual que 2. ¿Sí? Eso para este caso. Hago alusión o me detengo mucho en este punto porque este elemento de la parte lectora no solamente es para la función de distribución binomial, sino también para las demás. ¿Sí? Entonces, tienden como lo mismo. Entonces, aquí es el planteamiento de cómo sería estar escrito, digamos, probabilísticamente, y en el caso del resultado,
pues entonces, como ya tenemos esto claro, que es el 1 menos la probabilidad de que X sea menor, pues entonces aquí ya sería solamente ubicar 1, por ejemplo, en este caso, menos la probabilidad de que sea menor. Entonces, ¿cuáles serían todos los casos? Ojo con eso porque como son todos los que sean menores, ¿cierto? Que 2. Entonces, ¿cuáles serían los menores que 2? En la probabilidad de al menos 2 hay que tener cuidado en algo. Y es que si me dice al menos 2, como yo les estaba escribiendo ahorita, que me perdí por acá, lo estaba escribiendo. Está al menos 2, aquí. En la probabilidad del menos 2 es mayor o igual. Mayor o igual quiere decir que coge el 2. Como coge el 2, en el de menor ya no puede coger el 2. Ahí es donde hay que tener cuidado. Explico de nuevo. Es decir, como yo estoy diciendo, la probabilidad de que X sea mayor e igual que 2, entonces se supone que yo ya estoy cogiendo el 2, ¿sí? En este caso. O sea, son los que tengan el 2. Entonces sería el universo menos la probabilidad. Debo cogerlo porque dice al menos 2, o sea que sí lo debe tomar, ¿sí? Y de ahí en adelante. Entonces acá, en este caso, debo tomar el 2, ¿sí? Debo tomarlo. Debo tomarlo, ¿por qué razón lo debo tomar? Aunque diga uno, no, profe, pero acá se tomó, porque lo está considerando como parte del mayor o de la zona mayor de la curvita de la función de distribución, que ahorita la vamos a ver. Entonces, debo tomar el universo menos esto para saber, ay, perdón, no, no porque entonces me lo quitaría. Debo dejarlo así para que me coja el 2, para que me coja el 2, porque entonces no me cogería el 2 para el mayor, miento. No me cogería el 2 para el mayor. Esto, la profesora, ¿por qué está diciendo esto? Que no sé qué. Bueno, voy a hacerles aquí rápidamente la curvita para que nos hagamos como una idea de la función de distribución acumulada en general. Digamos que aquí están todas las probabilidades dentro, ¿sí? La probabilidad máxima de todo este espacio es 1. Entonces se supone que si yo digo los mayores iguales que 2, voy a hacer un supuesto, ¿sí? Entonces se supone que la colita va a ser estos que están acá, ¿sí? Entonces voy a mirar cuál es esa probabilidad, un ejemplo de los que están por encima, ¿sí? Los valores que están por encima de X. Entonces, para poder saber esta probabilidad, pues a todo el espacio de 1, ¿cierto? Le quito este espacio, que digamos que aquí, estoy haciendo un ejemplo ahí general, pero como para que tengamos idea. Entonces, si yo no lo cuento, si yo lo cuento acá, lo quito, y se supone que dice al menos si lo cuenta. Por eso no podemos dejarlo ahí, ¿cierto? Entonces, 1 menos los anteriores. ¿Y quién está antes del 2? Está el 1 y está el 0. Entonces, 1 menos la probabilidad de 1 y la probabilidad de 0. ¿Sí? Ese sería el caso. Entonces, en este caso, cuando yo voy a hacer aquí la resta, pues me vengo para acá, cojo la de 1, ¿cierto? Y le sumo la de 0, que serían las dos que están antes del igual de 2. Entonces le cierro y con eso ya al universo le estoy quitando las que no corresponden a los que están por debajo. Y ahí yo tendría, bueno, acá están términos porcentuales, ¿sí? Aquí están términos porcentuales, pero pues lo ideal es que estén términos probabilísticos, pero bueno, sí, ese sería como el primero de los casos. Venga a ver qué me están preguntando para que no, porque veo muchas preguntas. Profe, en este caso, ¿qué probabilidad hay de que el artículo tenga una vida útil de más de 37 meses? De más de 37 meses. Ojo, porque ahí la palabra sería de más, ¿sí? A lo sumo, a lo mucho, o más de, ¿sí? Este tiene que ver con el concepto de más de. Entonces, si me dice que es más de 37 meses, ese sí está tal cual. O sea, no hay mucha, digamos, no hay mucha diferencia. No, aquí no es tanta diferencia porque más de 37 meses quiere decir que no toma el 37. Más de 37 meses, ¿qué puede ser? 38 meses, 40 meses, 41 meses, ¿sí? Mayor de 37. Buenas noches. Una pregunta, ¿se debe realizar el planteamiento como aparece debajo del planteamiento de la probabilidad? Sí, se debe en el planteamiento de la probabilidad, así como digamos en términos algebraicos, en términos probabilísticos, que se note que ustedes tienen claro qué es la probabilidad de que X sea menor de tal cosa. Y cuando preguntan exactamente, exactamente es solamente el valor específico,
¿sí? Entonces, si a mí me dicen exactamente 3, pues solamente me voy a dedicar a la probabilidad que hace alusión a 3, ¿sí? Solamente estaré ubicada en esta probabilidad, porque estas son funciones de distribución discreta, ¿sí? Entonces, de una vez aquí en el resultado, por ejemplo, en este caso, ustedes solamente ubicarían, por ejemplo, el valor de la probabilidad y listo. Plántico acá que no me leyó. Igual. Listo. ¿Sí? Es decir, acá es 0.19, de que sea exactamente 3, entonces 0.19. ¿Sí? Ese sería el caso. ¿Listo? Y otra pregunta, ¿cuándo es exactamente de ser igual? Sí. Buenas noches, tutora. Buenas noches. Listo. Eso sería por ese caso, en el caso de la función de distribución binomial. Y es exactamente lo mismo para las demás. Por ejemplo, acá yo hice una conclusión, bueno, yo puedo generalizar de las 5 personas involucradas, digamos, que yo tengo acá, de las 5 personas involucradas en el accidente, existe, por ejemplo, en este caso que yo dije exactamente 3, existe 0.19 posibilidades en que se presente una persona herida. Es decir, en este caso, si lo hablamos en términos probabilísticos, si lo multiplicamos por 100, sería el 19%. Algunos tutores, yo porque pues mi formación de pronto, si mi profesor me viera, me regaña, si decía probabilidad igual que un porcentaje, pero algunos tutores de pronto para que los muchachos no se confundan, y es normal porque ustedes están en este proceso de formación, de una vez acá aparece el término de porcentaje. Sí, listo, válido. Entonces, es lo mismo, ¿no? Solo que multiplicado por el 100% y por defecto la misma fórmula les aparece ahí de forma porcentual, pero la persona que lo quiera hacer en forma probabilística lo puede explicar en forma también porcentual. Miren que siempre que concluyamos tiene que ver mucho con la pregunta. Entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 personas fallecidas de las 5 personas involucradas en el accidente? O la probabilidad de que haya exactamente 3 personas fallecidas es del 0.19, es decir, el 19% de las personas. ¿Sí? Un ejemplo. De que todos sean, que todos los involucrados fallezcan, pues nos tocaría, si son todos los involucrados, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos involucrados serían? ¿Cuántas probabilidades tendría que sumar? Todas, ¿cierto? Tendría que sumar la de 0, la de 1, la de 2, porque tienen que ser todos los involucrados. O sea que básicamente nos tiene que dar, ¿qué? 1, ¿sí? Estamos hablando de todos los involucrados. ¿Cuál es la probabilidad de que más de 3 personas fallezcan? Entonces, más de 3 personas, no puedo contar el 3. ¿Sí? No podría contar el 3, no puedo contar, perdón, acá el 3, porque no me dice más o igual de 3 personas, 3 o más de 3 personas fallezcan, sino que dice más de 3 personas fallezcan. Entonces, no contaría el 3, sino que contaría el 4 y el 5, ¿cierto? Estas serían más de 3 personas fallezcan. Más de 3 personas sería 0.005 más 0.06. Y 1 100%. Buenas noches. Venga, miramos las preguntas, que es lo que más, ayer se cortó varias veces, creo que muchos no estábamos en la competencia. Buenas noches, Airi. Bueno, profe, una pregunta, ¿cuál sería el planteamiento de la probabilidad cuando dice que ninguna persona? Bueno, acá tenemos una opción que es la de 0. 0 quiere decir ninguna persona, ¿sí? 0 es ninguna, porque pues no, 0 quiere decir que no hay persona, ¿sí? Para que exista una persona, pues debe estar el 1. ¿Listo? Esas serían. Y este mismo esquema, entonces me devuelvo, ahora sí lo voy a hacer más rápido, porque mi compañero también tiene el espacio. Entonces, voy a hacerlo. Ese sería para el caso de la función de distribución binomial, y rápidamente en el GeoGebra, ustedes saben que pueden acceder en la sesión de GeoGebra, podemos acceder al link, bueno, el que no tenga el link, bueno, ven que les doy el link por si de pronto acá mismo, vamos a entrar. Les paso acá el link para que también lo intenten, ¿cierto? En la sesión de GeoGebra podemos ir aquí donde dice GeoGebra Clásico 6, inicio, para que lo hagamos en línea, no tengamos que descargarlo. Y hay una opción, ¿cierto? Hay unas opciones que tenemos que el mismo GeoGebra nos regala de entrada. Es decir, cuando ustedes apenas entren así, entraron a GeoGebra, y una vez les apareció que si quería entrar a geometría, a calculadora y demás. Nosotros somos de probabilidad, entramos en probabilidad y de inmediato nos aparece la función de distribuciones de probabilidad en una curva, la campana de Gauss, ¿cierto? En esta curva, pues entonces estandarizada con media 0,
desviación 1. Entonces, en la parte inferior izquierda, vamos a encontrar, y esto va a ser para todos los casos, vamos a encontrar aquí un icono, ¿cierto? Una flechita. En esa flechita hacemos clic y automáticamente nos aparecen todas las funciones de probabilidad y las funciones de densidad. En nuestro caso estamos en la función de probabilidad binomial, entonces automáticamente nos dice los parámetros que corresponden a la función de probabilidad binomial, que sería el tamaño de la muestra y la probabilidad de éxito. Y la correspondencia de todos los casos de que sea menor, mayor e igual, entre, que los compañeros también poco a poco han venido desarrollando y que en el taller de Excel lo haremos de una manera más específica, ¿cierto? Entonces, en este caso, si ustedes notan, ya por ejemplo acá tenía que ser, eran solo 5 personas las que tenía, y la probabilidad, por ejemplo, de que fallezcan es del 0.36. Acá sí no podemos poner porcentaje, sino que toca colocar evidentemente la probabilidad como tal. Y entonces aquí ya viene el caso de que si yo solamente quiero, digo, por ejemplo, de que solo fallezcan que es 3, menos de 3, en este caso, pues puedo decir, a lo mucho 3 personas fallezcan, a lo menos, a lo sumo 2 personas fallezcan, por ejemplo. Entonces, a lo sumo 2 personas fallezcan, entonces la probabilidad de 0.59, ¿sí? Entonces, aquí de una vez nos arroja la probabilidad como tal que también tenemos en el Excel, y es acumulada porque esta es la función de distribución acumulada porque es 1 a 1, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la presentación que yo les tenía acá, de la función de distribución binomial, este link, voy a pasar este link también aquí. Es un recurso pues sencillito de GeoGebra en donde ustedes pueden ver mostrar probabilidad acumulada o no mostrar probabilidad acumulada, mostrar, no mostrar. Si yo no muestro la probabilidad acumulada, entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, que 2 personas fallezcan, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, y que la probabilidad sea de tanto. Si ustedes notan, en la medida en que yo diga que 5 personas, que 6 personas, es que es como es discreta, es una función de distribución discreta, muestra exactamente la probabilidad de esa ocurrencia, es decir, 11 personas, entonces solo la probabilidad de 11 personas. Entonces yo digo, por ejemplo, de 13, de 14, entonces por eso ustedes ven solo una barrita de color azul. Pero si yo voy a decir menor o igual, que quiere decir que la voy a ir acumulando, entonces le digo mostrar probabilidad acumulada y ahí nos vemos en la gráfica la parte acumulada. Lo que yo les decía es que en las funciones de distribución, tanto Excel como el de GeoGebra, siempre que diga, en el caso, ¿no? Que diga por lo menos o al menos o como mínimo, siempre vamos a coger el mayor igual. X mayor igual. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué toca hacer 1 menos la probabilidad anterior? Porque si podemos observar, mire, siempre vamos de lo menor a lo mayor, ¿cierto? Entonces, para poder saber eso, pues el total es lo que está azul. El 1, ¿cierto? 1, vean, la probabilidad de 1. Entonces, yo a 1 le quito lo de atrás, es decir, las probabilidades que ya lleva y me queda, entonces las probabilidades, me va quedando las probabilidades que están de color verdecito, ¿sí? Entonces, por eso lo anterior de lo que yo les estaba explicando. Listo. Volviendo rápidamente, porque estoy como muy quedada por explicarles un poquito como de manera específica la parte lectora. Entonces está la función de probabilidad de Poisson. La función de distribución de Poisson trabaja mucho sobre una característica que tenga que ver con un intervalo que pueda ser de tiempo o un intervalo, digamos, de cantidades específicas, ¿sí? Las características o los parámetros que tiene la función de distribución Poisson son muy sencillos. Es la media, ¿sí? La media aritmética del número de ocurrencias de éxito, y está la variable, bueno, aquí yo puse X, pero pues ustedes tienen en su Excel lo mismo, en algunos textos van a ver X, pero en el Excel que ustedes están trabajando, pues trabajan es sobre K, que es lo mismo, ¿no? Que es el número de veces en que se presenta eso en un intervalo dado, ¿sí? O en una situación dada. Entonces, que es el número de ocurrencias, ¿no? O de éxitos que se presentan. Entonces, solamente tener en cuenta estos 2 parámetros, porque ya la función exponencial, pues allí está planteada, que es una función creciente. Entonces, voy a mostrarles. Vamos al grano acá para poderles explicar. Bien. Entonces, lo que tiene que ver con la función de distribución Poisson, ¿sí?
Miremos el ejemplo. Supongamos que la variable número de personas heridas tiene una media 4, construye una tabla de distribución Poisson con K entre 0 y 10 personas y responda a las siguientes preguntas. Con relación a esta situación problemática que planteamos aquí, porque estamos con el problema de los heridos, los que fueron fallecidos, ¿cierto? En un accidente de tránsito, por eso acá les muestro el dibujo para que más o menos se imaginen el escenario, ¿cierto? Suponga que la variable número de personas heridas tiene una media de 4. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que generalmente en el país, cuando hay un accidente de tránsito, por lo general, en promedios pues, de un bus o demás, se encuentran 4 personas heridas. Construye una tabla de distribución Poisson con K, es decir, con número de éxitos de que se presente entre 0 y 10 y responda a las siguientes preguntas. Entonces, aquí teniendo, este es el K, número de personas heridas, ¿cierto? Pero ¿cuántas personas pueden estar heridas? Ninguna, una, porque hay un intervalo, ¿cierto? En donde me dan ese mundo de posibilidades. Entonces, a nivel nacional se hace un estudio de todos los accidentes de tránsito que ocurren en el país y de ellos se determina que en promedio existen 4 personas heridas en un grupo de personas de accidente de tránsito, entonces ustedes por eso determinan que el mío es 4, pero eso ya no lo regalan, ¿cierto? No, generalmente en la situación polémica. Posibilidad de que se presente un número de aciertos conocidos como K, que puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en este caso, ¿sí? O sea que tengo que saber cuál es la probabilidad de que ninguno esté herido en un accidente, de que solo exista uno en un accidente herido, de que cuál es la posibilidad de que hayan 2 personas heridas en un accidente, 3 y así sucesivamente, teniendo en cuenta que se ha hecho un estudio y generalmente son 4, ¿sí? Entonces, esa es como la generalidad del problema. En ese orden, nosotros podemos, en vez de hacer, para poder hallar cada una de estas probabilidades, reemplazarlas en la fórmula cuando valga 0, cuando valga 1, 2, 3, lo que podemos hacer es usar de nuevo el Excel, ¿cierto? Que es un comando que lo que hace es reemplazar la fórmula misma, que dice distribución de Poisson, y el primer elemento corresponde al número de personas heridas, es decir, el K, ¿sí? El segundo elemento es el promedio media aritmética, que en este caso pues teníamos a mu, y el cuarto elemento, el tercer elemento, que solamente tiene 3 parámetros ahí dentro del comando, entonces dice verdadero, pues tampoco, ¿no? Aquí es un error que se colocó, ¿sí? No es verdadero, aparte se quiere decir falso. Entonces vuelvo otra vez al Excel, para que más o menos lo tengamos claro. ¿Sí? Entonces fíjense que ya conocemos el problema, yo voy a Poisson, ¿sí? Y miren que yo he ubicado aquí el promedio, me lo da el mismo texto, en este caso, me da la generalidad de la situación, este está de segundo, ¿cierto? El parámetro, o ustedes si quieren, en vez de colocarlo ahí 4, en vez de poner 4, pues le hacen clic sobre la celda que dice promedio mu y le colocan F4. Deben colocarle F4 porque si bajan les sale error, ¿sí? Deben congelar la celda. Si no les sale con F4 los signos pesos de manera manual, de forma manual, ustedes mismos lo colocan y luego le dan falso. El único que no queda congelado es el primero porque son todas las posibilidades de que no hayan personas heridas, de que haya una persona herida, 2, 3 y demás, que sería el K, ¿cierto? El número de ocurrencias de que se presente ese caso. Y igualmente para no hacer 1 a 1, entonces deslizamos y obtenemos todas las probabilidades. Recuerden que aquí es falso. Me gustó en la primera web conferencia que uno de los tutores pues les decía, bueno, acá serían las probabilidades. Yo sé que ustedes en el Excel de ustedes de pronto de una vez por defecto sale de manera porcentual. Entonces el que desee, si quiere decir, no, profe, yo voy a dejar uno para probabilidad y uno para porcentaje, pues lo único que debe hacer es volver a colocar el dato y ya por defecto, si usted lo tiene acá en términos de porcentaje, pues le sale porcentaje, ¿sí? O lo multiplica por 100. ¿Sí? Le da generalidad, lo multiplica por 100 y él le da en términos porcentuales. E igualmente lo desplaza y aparecen todos los porcentajes. Para que ustedes corroboren de que está bien, les puede dar igual, suma, ¿cierto? Y suman todos los porcentajes. Y pues obviamente la suma de todos los porcentajes, porque es todas las posibilidades de ocurrencia en forma porcentual, pues tiene que darles el 100%. O sea, ahí ya me da casi que el 100%. Si yo lo redondeo, pues yo ya ahí sé que es el 100%. ¿Listo?
Bueno, voy a mirarle las preguntas. Voy a mirar por acá, regáleme el link de asistencia. Profe, pero si el ejercicio dice entre 30 y 40. Si dice entre 30 y 40, quiere decir exactamente entre 30 y 40. ¿Cómo tomo los parámetros? O sea, los otros no los tendrías en cuenta. Profe, ¿puede explicar el planteamiento 5? El planteamiento 5 del Poisson, ¿cierto? Profe, el ejercicio dice que debemos construir una tabla entre 30 y 40. Sí, sí, yo les entiendo porque como aparecen todos, ¿cierto? Pero si me dice de 30 a 40, pues debo tomar los valores que van de 30 a 40, ¿sí? Lo debemos hacer aparte o es en la gráfica. ¿No? Ya voy a mirarles esa parte. ¿Por qué? Pero debemos construir la tabla. Profe, ¿me dejas ver la fórmula entre 30 y 40? Profe, una pregunta, link de asistencia. Ya les paso el link de asistencia. Profe, qué pena. Se congeló la pantalla. Planteamiento 4 y 5. Listo. Voy a contestar estas preguntas. ¿Listo? Entonces, primero, el link de asistencia. Que yo le había pasado. Pensé que de pronto... a ver si aquí... pensé que los había pasado el link de asistencia, porque es que acá no me deja ver. Bueno, no sé, ya les paso el link de asistencia. Es que yo lo había compartido. Sí, es importante que lo tengan, ¿no? Vamos a cerrar. Les paso mi link de asistencia porque acá no lo dejé a la mano. Listo. Entonces, momento. Listo. Este es el link de asistencia. Ya está activo. En el caso de lo de Poisson, ya terminamos rápidamente. En el planteamiento 4, en el planteamiento 5 me dicen 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es la probabilidad de que sean más de 4 heridos? Por ejemplo, en el caso, no sé si es este el planteamiento que me estaban preguntando, pues es el numeral 5. Cuando me dicen más de 4, quiere decir que no cuento el 4, ¿sí? Más de 4 puede ser 5, 6, 7. Si me dicen más de 10, entonces 11, 12, 13. ¿Listo? No sé si esa era una de las preguntas. No sé qué poner en el ejercicio 3, 4, porque si sumamos los resultados de 3, 30, 40, ¿por qué no nos da 100? Y cuando me dicen que son todos, profe, ¿cómo sería el planteamiento P de X1 a 5, profe? Y cuando dicen que son todos. Cuando son todos, vamos a ver por las que yo pueda contestar, mucha pregunta. Cuando son todos, pues entonces quiere decir, todos serían 10. ¿Sí? Si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que se presenten todos? Pero si me dicen todos, pues acuérdense que estas probabilidades como son discretas, son muy independientes. Este es exactamente 10, exactamente 9. Si me dicen todos, pues la probabilidad sería 1. O sea, empezaría a sumar desde 1 hasta 10. ¿Sí? Debo sumar esta probabilidad, esta probabilidad, esta probabilidad, esta probabilidad. Entonces le doy igual, esta más esta más esta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, voy a colocarlo aquí nomás. Entonces yo diría 1 más la siguiente probabilidad, más la siguiente probabilidad, más la que sigue, más la que sigue, ¿sí? Porque son todos. Y como es que estas están de manera independiente, es decir, por lo que es una función de probabilidad discreta. Si fuera acumulada, pues no podemos hacer esto. Creo que aquí como que ahí, que fue lo que yo hice. Bueno, aquí yo iba en B5 más, entonces sería esto. Y listo. Pues ahí me da casi que 100%, ¿cierto? A ustedes les van a dar porque por defecto está ahí el porcentaje, pero si lo ponen en términos generales, numéricos, pues les va a dar casi que 1, ¿no? Sí, 1, sí, porque es la totalidad, es lo máximo de la probabilidad. Ay, cuando dicen al menos, ¿cómo se soluciona? Al menos o por lo menos quiere decir mayor contando ese dato, mayor o igual. Por ejemplo, se dicen que al menos sean 10, que al menos sean 10 o por lo menos 10. Entonces quiere decir que la variable sea mayor o igual que 10. O sea, que coge 10, 11, 12, 13. ¿Sí? Los mayores, ¿sí? Entonces, para ese caso sería 1 menos la probabilidad contraria, lo menor, ¿sí? Lo que yo les estaba explicando al comienzo, de pronto llegaste un poquito tarde, pero
Eso era lo que yo estaba explicando, por eso me demoré. Profe, planteamiento 5. Bueno, voy a adelantar un poquitico porque me quedo mucho y el profesor también tiene las funciones de distribución continuas. ¿Listo? Y por último, está la función de distribución hipergeométrica. De pronto algunos han visto este ejercicio, muchas veces que este se coloca bastante. Este es un ejercicio sencillito como para entender qué es la función de hipergeométrica. Por eso, pues, muchos docentes lo colocamos como una forma como de aclararles ciertos elementos. Una fábrica de vehículos en la última semana produjo 17 vehículos, de los cuales la Autoridad Estatal de Control de Calidad tomó una muestra aleatoria de 7 vehículos. Es decir, que la población son los 17 vehículos y la muestra sería de 7 vehículos. Para el control, ¿no? Para hacer un estudio de calidad. El ingeniero de planta indica que al gerente que 8 de los 17 vehículos tienen una leve falla del motor. Estos 8 vienen de los 17, ¿sí? O sea que 8 de los 17 tienen una falla del motor. Y acá dice, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra encuentre exactamente 3 fallas en el motor? Entonces, la muestra, aquí está el detalle de que la muestra, ¿sí? Entonces, cuando me dice la muestra, me están preguntando por el número de fallas, ya no de la población, porque yo sé que el de la población es de 8, sino el de la muestra. El de las fallas de la muestra se va a llamar X, ¿sí? Y el de las fallas de la población generalmente no lo da. En el caso de ustedes, en el Excel, me devuelvo. Pam, 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 pam. No me puedo explicar tan específicamente porque no hay tiempo. Acá tenemos los parámetros que vamos a tener son los siguientes. El tamaño de la población, siempre nos van a decir cuál es la población, nos van a decir cuál es el número de fallas o el número de fallas o de que algo se presente en la población, ¿cierto? Nos van a dar una muestra de la población y nos van a corresponder también o nos van a preguntar generalmente por las fallas, pero ya no de la población porque las tenemos, sino de la muestra, ¿sí? Estas son como las características más principales para identificar que yo tengo un problema con una función de probabilidad hipergeométrica. Entonces, para yo saber cuál es la probabilidad de que en la muestra se presente un número determinado de fallas, entonces voy a hacerlo a partir de una formulita llamada la función de probabilidad hipergeométrica, que es esta, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es tener muy claro estos 4 parámetros, por eso ustedes los tienen en el Excel, primero los tienen que plantear, y si no lo hacen a mano, que en el caso de nosotros, pues estamos haciendo en Excel, sería S combinado X por N menos X combinado N menos X sobre N combinado X, usando la misma fórmula que yo les dije para la función de binomial, la función de probabilidad binomial. En el caso, para este caso, si yo voy al planteamiento del Excel, y con esto ya termino, me voy a ubicar aquí, ¿cierto? Suponga que 15 personas involucradas en un accidente, 6 de ellas fallezcan. Si se toman de forma aleatoria 5 personas involucradas, entonces yo les voy a preguntar a ustedes a ver si están prestándome atención. ¿Cuál es N mayúscula? 15, perfecto, muy bien. ¿Cuál sería S mayúscula? 6, perfecto, sí, porque serían como las fallas, o en este caso que fallezcan, sí, que se presente eso en la población. ¿Cuál es N minúscula? 5, perfecto, sí, la muestra. ¿Y cuál es S minúscula? Ah, no, esa es la que no sabemos. En este caso hay una que dijo Liliana muy bien, una puede ser 1, sí, muy bien. Esa es la incógnita y la pregunta está empezando a preguntármela. Prácticamente esa S minúscula está aquí, en 1, ¿sí? Es igual a 1. ¿Sí? Prácticamente estamos diciendo la posibilidad de que sea 1. Entonces, acá la colocamos 15 en este caso, 6, y aquí sería para el tamaño de muestra 5, y aquí sería pues 1, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el planteamiento? Dice exactamente, entonces utilizo la función de probabilidad, hipergeométrica. Acá está el resultado y acá está el planteamiento. Pues aquí está un poquito al contrario, pero no pasa nada, ¿cierto? Se plantea y se escribe. En este caso sería la probabilidad de que exactamente, de que la variable en este caso es S minúscula, ¿cierto? Que se presente, que sea exactamente 1, ¿cierto? Entonces, bueno, ese sería el planteamiento. Si
pues la escribimos bonita, podemos escribir ahí toda la formulita. El resultado, ¿cómo sería? Entonces, aquí utilizamos, a mí me gusta utilizar distribución, vamos a buscarla, distribución. Ustedes buscan distribución y adivina, adivinador. Ahí está, ¿cierto? Evidente. Ella misma por defecto nos da la información, ¿sí? Ella misma por defecto siempre nos da todo lo que necesitamos. El primer elemento dice muestra éxito. Muestra éxito, ¿cuál sería la muestra de éxito? ¿Quién me colabora con la muestra? ¿Cuál sería la muestra de éxito en este primer elemento del comando? ¿Qué debo colocar ahí? ¿Será que la muestra será 15? ¿La muestra será 15? ¿Será que la muestra será 15? No, es la muestra, dice muestra éxito. Muestra 5, bueno, listo, muestra éxito. Ah, pero ojo, muestra éxito, o sea, que se presente 1, muy bien. Sí, 1. En mi caso, en mi computador pongo 1, número de muestra, ahora sí, número de muestra, ahora sí 5. Eso, bien. Muy bien. En el caso de población de éxito, ¿cuál sería la población de éxito? Ojo que yo estoy haciendo coma, pero usted puede ser punto y coma. Listo, 15, bien. Y en el caso de número, acá población éxito, perdón, otra vez, ¿no? Otra vez población éxito, fallé yo. ¿Cuál sería población éxito? 6, listo, Jessica, muy bien. Eso, bien. Y entonces luego sigue número de población, coma, listo. Y el acumulado, ¿sí? Acuérdense que en este caso nos toca falso, ¿cierto? Porque no lo estamos haciendo acumulado. Vamos a cerrar y enter. Esto que sea exactamente 1. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? O 0, sí, en su defecto también puede ser 0. En algunos casos sería 0. Yo creo que en la presentación, a ver, sí, no sé si les había colocado, a ver aquí en la presentación, como la formulita. Bueno, no se las puse así. Bueno, pues entonces tienen que volver a ver el video, ¿cierto? No, mentira. Acuérdense que por defecto el mismo Excel nos da como esa posibilidad de irnos destruyendo, ¿no? Porque pues este es el éxito de que ocurra en la población, y este es el número de la población, este es el número de la muestra, y ese es el número de que se presenta exitosamente en la muestra esa situación, ¿sí? Entonces la misma fórmula nos va dando como todos esos elementos, ¿cierto? Yo me pongo, mira aquí abajito, muestra del éxito, ¿cierto? Número de la muestra, población de éxito, número de la población y el acumulado. El acumulado, si no ponemos 0, podemos poner falso. ¿Listo? Cualquiera de las dos son válidas. Profe, ¿cómo hago la tabla de distribución de Poisson? ¿Cuál es la probabilidad de que todos los artículos hayan? ¿Usted comparte la grabación? Sí, claro, la vamos a compartir. Entonces, digamos, en este caso, yo puedo decir en conclusión, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente una persona fallecida? Entonces, yo puedo concluir, la probabilidad de que haya exactamente una persona fallecida es de 0.25, es decir, el 25% de las personas o el 25% de las 15 personas o de la muestra, en este caso de las 5 personas, se fallecen, ¿sí? Fallece, solo una fallece. Eso es más como, más ameno, no que sea algo muy... Listo, compañero. Will. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Gracias, profe Carolina. Voy a dejar de presentar. Sí, por favor, para yo poder presentar. Listo. Me demoré mucho. Bueno, compañeros, muchos en su chat estaban preguntando y hacían hincapié en los planteamientos 2 y los planteamientos 4. Entonces, en el planteamiento 2 y en el planteamiento 4. Eso lo voy a aclarar acá. Por favor, profe, dejemos de compartir pantalla para poder... Ya. Listo. Bueno, entonces voy a compartirles aquí pantalla. No sé si estén mirando mi pantalla, por Sí, favor. profe, ya está compartiendo pantalla. Listo. Entonces, las distribuciones, pues, que hacen referencia a los planteamientos que ustedes estaban preguntando, el planteamiento 2
y planteamiento 4 tienen que ver con las distribuciones de probabilidad de variable continua. ¿Cuáles son esas dos distribuciones que los compañeros en la anterior webconferencia trabajaron y son las importantes, que es la distribución normal y la distribución uniforme? En la distribución normal, ¿qué características tiene? Pues aquí yo he nombrado algunas de ellas, ahí las estoy mostrando. Sí, pues una de ellas es que tiene pues su gráfica en forma de campana, es simétrica porque esta nosotros la podemos dividir aquí en la mitad, que es la media, donde se sitúa el centro, es la media, y entonces la misma área hacia la derecha es igual al área hacia la izquierda, y esa área para la derecha y la izquierda va a valer siempre 0,5, porque el área total bajo la curva es de 1. Ahora, para resolver pues las situaciones problema, que es lo que de pronto más nos interesa o a ustedes más les interesa en la plantilla, es siempre tener en cuenta que esta distribución normal trabaja o debe de encontrarse la media y la desviación estándar. Entonces, voy a mostrarles el trabajo con la plantilla, ¿sí? Aquí está el planteamiento 2. Algunas personas estaban preguntando qué se coloca aquí en la pregunta. Esta pregunta, estimados estudiantes, ustedes las tienen acá en la guía de actividades. Aquí está el planteamiento 2 y esta es la pregunta que ustedes la deben de copiar de aquí y llevarla acá a la casilla respectiva, ¿sí? En cada uno. Y sobre esta es lo que vamos a dar solución. Entonces, voy a ser muy concreto en esta parte para que ustedes de pronto comprendan mejor, porque mire que había muchas dudas en este planteamiento 2. ¿Cuáles son las preguntas que ustedes hacen referencia en su plantilla? Es cuando ustedes aparecen aquí, por ejemplo, mayor que, menor que, y cuando está entre dos valores. Entonces yo tomé tres preguntas referente a ese planteamiento. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer para resolver este ejercicio 2, planteamiento 2, es encontrar la media. ¿Cómo encuentran la media? Pues ya lo hemos visto en las anteriores fases y es muy fácil, ¿no? Pues ustedes simplemente llaman al comando que es promedio, aquí lo voy a llamar, mire, ¿de qué? De todos los datos. Entonces usted aquí señala todos los datos y ya tendrá aquí encontrado el promedio. Entonces, para esta parte me dice que el promedio o la velocidad promedio registrada es de 91.94 kilómetros. También en la presentación, en la corta presentación que les hice, me mencionaba que tengo que conocer la desviación estándar. Entonces, también ustedes ya en las otras fases hemos visto cómo encontrar la desviación estándar. ¿Y cuál es el comando que me lleva a encontrar esta desviación estándar? Entonces usted le coloca desviación y aquí la vamos a mirar, es la de desviación. Aquí la tenemos, ¿sí? Calcula desviación estándar, entonces esta la tenemos aquí. Y señalamos otra vez toda mi base de datos y le damos Enter. A ver, creo que tuve un error. Vamos a mirarla de nuevo. Discúlpenme acá. Me regreso y la volvemos. La volvemos a llamar. Sí, la llamé mal. Entonces, igual. Aquí la tengo, desves. Esta sí es. Y señalo todos los datos. Listo, ya tengo mi media y mi desviación estándar. Entonces,
Vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor que 100 kilómetros por hora? Entonces, este parámetro X corresponde al valor que yo quiero saber aquí, que en este caso es de 100 kilómetros por hora. Entonces, aquí le coloco 100. F de X es la función de probabilidad que yo quiero encontrar, ¿sí? Para esa función de probabilidad, entonces, como estamos trabajando la distribución normal, utilizamos el comando correspondiente. Distribución, y aquí abajito la colocamos, normal n. ¿Sí? Aquí la llamamos, ¿sí? Y vamos a mirar, dice, aquí abajito me muestra cuáles son los parámetros que debo de utilizar para este comando. Entonces, el comando X, que aquí lo tenemos, entonces yo ahí lo elijo, ¿sí? Punto y coma, perdón, aquí permítame nuevamente, comando X, ya, punto y coma, a ver si me... Permítame un minutico que se me perdió aquí. Listo. Ya. Entonces aquí ya tengo el comando X. Luego me dice aquí bajito que debo de escribir la media. Aquí tengo la media. Nuevamente punto y coma. La desviación estándar. Mírela. Sí. Y luego entonces aquí el acumulado. En el acumulado le debemos de dar verdadero porque nosotros siempre tenemos que utilizar la probabilidad acumulada. Entonces le damos verdadero, cerramos y le damos enter. Entonces, este es el valor que me pide si fueran 100 y todos los menos a 100 kilómetros. Pero a mí me dicen los mayores a 100 kilómetros. Entonces, mire, para encontrar esa función, pues a la probabilidad total, que es 1, le resto esta probabilidad de encontrada. Entonces, aquí coloco 1 menos la probabilidad encontrada. ¿Sí? Listo. Y ya tendría el resultado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor a 100 kilómetros por hora? Entonces, respuesta, la probabilidad de que la velocidad en el momento de accidente haya sido mayor a 100 kilómetros por hora es de 39,3%. Pero aquí nos piden también que hagamos una gráfica respecto a esto, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a GeoGebra. Entonces, aquí voy a irme a GeoGebra. Sí, el GeoGebra clásico. Sí. En estos 3 puntos ustedes miran y aquí, sí, mire ahí, usted abre. Y le dice cálculo de probabilidad. Entonces, vamos, aquí nos dan nuestra campanita de Gauss que teníamos. Mire. ¿Cómo hacer la gráfica y encontrar la probabilidad en GeoGebra? La que hemos encontrado acá en Excel. Entonces, muy sencillo. ¿Sí? Aquí nos da, como ya me dice distribución normal, que escriba la media. Entonces, en esta partecita aquí, yo voy a escribir la media. Ahí me da es el valor de la media, entonces me regreso a mi Excel. La media es 91.94. Entonces, aquí le escribo 91.94. Me dice que escriba también la desviación estándar. La desviación estándar me dio 29.631. Entonces, 29.631. Y además de eso, si la probabilidad me dice que sea mayor que 100 kilómetros. Entonces, nosotros aquí tenemos que cambiar. Este sería para menores entre dos valores y aquí está para mayor. ¿Sí? Esta es la probabilidad que mayor. Pero entonces aquí en X tenemos que colocar que ese mayor me dice que debe de ser así. Listo. Y observe la gráfica que me da. Mire.
y comparemos el valor. Aquí me dice 39.28. Entonces vamos en nuestro Excel, mire que me dio también lo mismo, 39.3%. ¿Sí? Simplemente que acá pues lo utilizo con menos decimales y acá pues están con más decimales. Y esta gráfica usted es la que debe de copiarla de acá y colocarla aquí al frente. Entonces aquí yo la voy a colocar, mire. Ese es el trabajo que usted debe de hacer, ¿sí? En su plantilla. Bueno, yo aquí la estoy reduciendo porque la tengo muy grande y si quieren ustedes, pues ahí ya la adecúan al tamaño que ustedes deseen, ¿no? Aquí se muestra claramente que las dos probabilidades pues coinciden. Me detengo ahí a ver si de pronto hay alguna pregunta en esa parte. Voy a hacerles ejemplos de mayor, menor y entre dos valores. En ese de mayor no sé si haya dudas, por favor. A ver, aquí voy a mirar los chats. Dice, ¿qué se pone en conclusión? Pues la conclusión es la respuesta que le digo. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad del accidente haya sido mayor que 100 kilómetros? Entonces te coloca la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor que 100 kilómetros es del 39.3%. Listo. Vamos con el otro ejemplo. Aquí me dice menor que. Entonces, el menor que simplemente yo lo voy a cambiar aquí. Si es lo mismo que hice acá, pero simplemente no hago esta partecita de aquí que le estoy mostrando. Simplemente pasa el mismo valor acá. Hagámoslo nuevamente aquí. Entonces, X, el parámetro va a ser 80, ¿sí? Aquí cambiamos porque me está dando en porcentaje. Cambiémoslo a general. Listo, entonces corrémoslo y le colocamos aquí 80. Listo. F de X, entonces, nuevamente utilizamos nuestro comando para las personas que de pronto no miraron la de arriba. Aquí tienen la oportunidad, entonces usted dice igual y es la desviación, aquí la tenemos. Sí, este es el comando que me lleva a encontrar esta probabilidad. Perdone, aquí la tengo, distribución normal n, la tenemos aquí abajito, mírela. Y empezamos, X entonces es el valor que yo tenía acá, que en este caso era, si no estoy mal, 80, punto y coma, la media que la tengo acá arriba, ¿sí? Luego, punto y coma, la desviación estándar, que también la tengo acá arriba, mírela, ¿sí? Punto y coma, y nuevamente le damos acá verdadero porque queremos la acumulada. Cerramos, y está. Entonces, aquí, ¿cuál es f de x? Ya no va a ser 1 menos x porque dice menor que, y como estamos acumulando, siempre el menor que va en este lado, al lado izquierdo. Entonces, simplemente aquí nosotros pasamos el mismo valor que tenemos acá arriba. Listo. ¿Sí? Y la conclusión, ¿cuál sería? Pues la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente sea menor de 80 kilómetros por hora es de 34,3%. Si nos vamos en la parte gráfica, en nuestro GeoGebra, entonces la media y la desviación típica siguen siendo lo mismo. ¿Qué me va a cambiar? Me va a cambiar aquí el parámetro X, que ya no son 100, sino va a ser, que como lo tenemos allá, 80, y como es menor que, seleccionamos esta partecita. A ver, esperemos que me cambie. Bueno. Sí, no sé, se me quedó congelado el GeoGebra aquí.
Me va a tocar volver a buscar el GeoGebra clásico y lo volvemos a hacer. Que ahí no sé qué pasó, que se me quedó congelado. Entonces aquí, en los 3 puntos, regreso. Sí, cálculo de probabilidades. Bueno, voy a la media, nuevamente le copio aquí la media, que en mi caso era 91,94. Aquí le coloco 91,94. La desviación estándar, que también la tengo acá, que era 29,631. 29,631. Y entonces voy a coger esa parte de acá, esta de aquí, y entonces aquí es donde voy a colocar mi valor. Mi valor es de 80 kilómetros por hora. Listo. Mírelo, ya me tiene aquí la gráfica. Esta es la gráfica que ustedes deben de pasarla acá, ¿sí? Esta la borramos y colocamos la gráfica que allá me da. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la clave en estos ejercicios? Simplemente es que cuando sea mayor que, siempre debe de hacer esta operación. A 1 restarle el valor de la función acumulada, o sea, de la probabilidad acumulada. Cuando sea menor que, es directamente la que se obtiene. Y ahora sí, hagámoslo cuando nos dan entre dos intervalos, ¿sí? Cuando nos dan entre dos intervalos, ¿sí? Entonces, X, aquí vamos nosotros, voy a dividir, separar esta celda para que ustedes se van a dar cuenta para aquí ya. ¿Sí? Bueno, en la una, un valor va a ser 75. Permítame, lo coloco aquí en forma general. Bueno. Sí. Y en el otro, como nos van a dar 2 valores, en el otro va a ser 98. Porque me dice la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido un valor entre 75 y 98 kilómetros por hora. Y tengo que calcular las 2 funciones de probabilidad, la una para 75 y la otra para 98. Entonces aquí también voy a separar esto. ¿Sí? Para que ustedes la miren. Entonces, en la primera, entonces, nuevamente va a ser igual a, llamamos el comando, nuestra distribución normal. Aquí la tenemos, ¿sí? De X, entonces, X, recuerde que en este caso el primer valor era 75, ahí lo tenemos, punto y coma, la media que la teníamos acá, ¿sí? Punto y coma, la desviación estándar, que es esta, ¿sí? Punto y coma, y tenemos aquí entonces que escoger la parte de verdadero. Sí, cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces ya tenemos la probabilidad para 75. Tenemos que hacerlo ahora para 98. De la misma forma. Igual, llamamos nuestro comando la distribución normal. Mírelo. Sí. X, que en este caso no es 75, sino era 98, creo, si no estoy mal. Entonces aquí lo cogemos, listo, 98. La media, que la tenemos acá, listo. La desviación estándar, también la tomamos acá. Y llamamos que sea verdadero porque es acumulado. ¿No? Colocamos y tenemos nuestra probabilidad. Esta coloquémosla en porcentajes igual que en la otra, ¿no? Listo. ¿Y cómo encuentro f de x? Pues f de x, como es entre 2 valores, entonces esta f de x va a ser igual a
la resta de la función, digamos, 2, del valor de f de x, digamos, 2, aquí lo coloco así, menos el valor de sf de x, 1. Y entonces eso lo tomamos aquí, mire, sencillo. Igual, este valor de acá, menos, perdón, no es, me equivoqué, no es ese. Entonces, es el valor de, entonces aquí, eso, igual. Vamos a tomar entonces, ese es este valor menos este valor de aquí. Y listo, ya tengo, esa sería la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido entre 75 y 98 kilómetros por hora. ¿Cómo lo hacemos en GeoGebra? Pues entonces me voy a GeoGebra, bueno, a ver, esperemos que aquí me funcione. Como es entre dos valores, seleccionamos esta parte, borramos esta parte de aquí, a ver si me... El problema es que aquí no me toma, entonces nuevamente vuelvo a llamar otra vez al GeoGebra, porque no sé qué me está pasando, se me están congelando. Bueno, pero esto se lo hace de forma rápida. Mire, llegamos acá al GeoGebra, nuevamente colocamos la media, que para nuestro caso, aquí la tenemos, era de 91.94, 91.94, la desviación estándar, que para nuestro caso era 29.631, 29.631, y entonces como vamos a tomar esta parte de aquí, va a ser dos valores. ¿Cuáles son los dos valores? Aquí los tenemos, el problema me los da. Estábamos 75 y 98. Entonces aquí iría entre 75 y acá colocamos el otro valor que es 98. Y mire la gráfica que ya me genera. Y la probabilidad es de 0.2973, mire que coincide con la que nosotros tenemos acá, 29.7, sino que en el GeoGebra pues utiliza más decimales. Nuevamente usted coge de aquí y la pega la gráfica en esta parte donde le corresponde. Esos son sí, los planteamientos de este ejercicio, ¿no? Mayor que, menor y entre dos valores. Entonces ahí yo les hice un ejemplo para cada uno de los casos. No sé si hay preguntas. Bueno, no, parece que no. Entonces con esto nos vamos a la última distribución de probabilidad, que es la distribución uniforme, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esta distribución uniforme? Pues siempre esta se modela en un rango de valores de probabilidad, o sea, en un intervalo de A hasta B. Y puede tomar pues cualquier valor comprendido entre estos dos valores, ¿sí? Entonces, para calcular esta función, ¿sí? Se utiliza aquí pues, una formulita, que yo de pronto la tengo acá, mire, es esta, la voy a llevar para allá, esta formulita. Me voy aquí al planteamiento que tenemos, al planteamiento, creo que es el planteamiento 4, entonces aquí la voy a escribir mi formulita. Esa es la formulita que vamos a utilizar para cuando utilicemos o nos pregunte mayor que o menor que. Pero si me preguntan también entre dos valores, como este ejercicio de acá, vamos a utilizar la otra formulita que tengo acá, mira. Y la voy a copiar también.
y la voy a colocar aquí. Bueno, a ver si... No sé qué pasó. Bueno, aquí a ver ahí mejor. Eso, ahí la tengo. Miren, aquí está Esta es cuando únicamente me digan mayor que y menor que. Y esta de acá es la que voy a utilizar cuando me diga entre dos valores. Vamos a tomarlo como ejemplo. Vamos a trabajar este planteamiento entonces. También ustedes ya saben que las preguntas ustedes las deben de pasar directamente desde acá, miren, desde aquí. Las copian dependiendo de la elección que ustedes hayan hecho y las ubican aquí en el respectivo, ¿no? En el respectivo literal que ustedes hayan escogido. Entonces, según la plantilla que ustedes tienen, también tienen ejercicios donde les piden mayor que, probabilidades menor que y probabilidades entre dos valores dados. Entonces, vamos a mirar cómo se hace. Lo primero que usted debe de hacer aquí es encontrar el parámetro A, que es el mínimo. ¿Cómo lo encuentra? Pues ya lo hemos visto nosotros en las anteriores fases. Usted simplemente llama el comando mínimo, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿sí? ¿De qué? De su base de datos. Entonces selecciona aquí su base de datos y va a obtener ahí el valor mínimo. En este caso es 32,1, que quiere decir que en la menor velocidad, lo que se da y lo conducen los vehículos es a 32,10 kilómetros por hora. Y el valor máximo también ya lo hemos visto como ustedes lo encuentra en las anteriores fases del curso. Entonces, llamamos es el comando máximo, aquí lo tenemos, de que de nuestra base, de todo el conjunto de nuestra base de datos. Ahí lo seleccionamos y tenemos nuestro valor máximo que es 140,800 kilómetros por hora. O sea que la máxima velocidad a lo que pueden conducir nuestro vehículo o el vehículo ahí es de 140,8 kilómetros por hora. Entonces, vamos a la pregunta, vamos a resolver la pregunta. Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que la velocidad en el momento del accidente haya sido mayor que 100 kilómetros por hora? Entonces, X aquí es el valor que le dan. Aquí es el parámetro, este parámetro X es el valor que usted está tomando como el límite. Entonces, en este caso es 100. Vamos a colocarlo aquí, 100. ¿Sí? Ya está. F de X, ¿cómo calculo F de X? ¿Cómo es? Entre menor o mayor que en este caso mayor que un solo valor, pues utilizo esta formulita, ¿sí? Entonces, digo igual, abro paréntesis, ¿sí? Abro paréntesis, el valor de X. ¿Cuál es el valor de X? Pues aquí lo tengo, ¿no? Es ese valor que nos daba ahí de 100 kilómetros por hora. Menos A, que aquí lo tengo, que es el valor mínimo, cierro paréntesis, sobre, abro paréntesis, el valor B, que es el máximo, mire, aquí lo tengo, menos A, que es el valor mínimo, que también es acá. Y le doy Enter. Entonces, esta es la función acumulada, pero a mí no me, este sería el valor, por favor, aquí de una vez. Si usted no tuviera aquí mayor que, sino simplemente, aquí le cambio, menor, ¿sí? La respuesta de este f de x sería exactamente llamar ese valor que usted encontró. O sea, el mismo, 62,5%. Si fuese menor, entonces ahí por acá tenía una que era menor, ya saben cómo hacerla, ¿no? Esa la voy a saltar ya porque el tiempo está alargándose mucho. Entonces, pero como a mí me piden es mayor, entonces aquí cambio, por favor. Lo que a mí me piden es mayor, ¿sí? Que 100 kilómetros por hora, entonces aquí la f de x, ¿qué va a ser? ¿Cómo la voy a obtener? Va a ser igual a 1 menos el valor de la función acumulada que encontré.
Y ese valor es el que tengo que encontrarlo acá. ¿Cómo lo encuentro? Pues haciendo 1 menos el valor de esa función acumulada que encontré y ya lo tengo. O sea, sería 37,5%. Y en conclusión, ¿usted qué hace? Pues respuesta sí o la conclusión que usted da, la probabilidad de que la velocidad en el momento de accidente haya sido mayor que 100 kilómetros por hora es del 37,5%. En esto usted tiene también que presentar un gráfico. Entonces, ¿cómo vamos a presentar el gráfico? Yo aquí les voy a compartir a ustedes sí, un recurso de GeoGebra. Les voy a compartir en el link. A ver, espérenme si puedo hacerlo. En el chat, el recurso de GeoGebra. Aquí les voy a compartir. ¿Sí? Ese es el recurso de GeoGebra que vamos a utilizar, ¿no? Ahí les compartí. Entonces, vamos a irnos aquí y voy a llamar ese recurso. Aquí lo estoy llamando y es este. Entonces, aquí me va a dar la opción para distribuciones uniformemente continua, que sea para mayor o para menor. Y esta de acá es uniformemente continua, pero va a ser entre dos valores. Entonces, como estoy mayor que, voy a escoger este primero. Ahí estoy entrando a este valor primero. ¿Sí? Ahora, a veces como en la plantilla ustedes tienen valores muy grandes, pues lo ideal aquí, en este caso, sí, como son valores muy grandes, vamos a ver cómo se cambian estos valores. Para cambiar estos valores, entonces usted simplemente coloca aquí en los 3 puntos, le da clic y llama a GeoGebra general. Aquí, ahí está el GeoGebra general. Y sobre este es el que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pues con los valores que tengo yo aquí en el ejercicio, con el valor de A y con el valor de B y el valor que me dan para X. ¿Cómo lo hacemos? Miremoslo fácilmente. Entonces, para A, entonces aquí le doy doble clic en A, ¿sí? Y aquí me voy a básico y en la definición coloco el valor que tengo en mi ejercicio de A, del mínimo, 32,1. Entonces aquí usted llama 32,1, ¿sí? No me cambió, vuelvo a hacerlo. A ver, vuelvo a llamar, no sé qué pasó. 32,1, listo. Aquí ya me cambió, 32,1. Similarmente lo hago para B, ¿sí? Para B el valor es 140,8. Entonces aquí escribo el valor de B, 140,8. Listo, mire, ya está el valor de A y el valor de B. Y escojo el valor de X. Profe, qué pena, un momento. Es que no ¿Sí? se le está viendo la pantalla de lo que estás diciendo ahorita. No, no me... Bueno, Solo quedó en el GeoGebra, en el planteamiento del GeoGebra cuando mostraste el link. Entonces se congeló. se congeló. A ver, Sí, profe. voy a volver nuevamente aquí. ¿Me confirma si ahí ya? No, no, profe. Voy a ver, voy a volver acá, no sé qué pasó. Estoy intentando. De pronto volver a copiar el link, profe, para ver si de pronto está congelado. Está congelado. A ver, Mm. ahí me están mirando, pero la pantalla o no. No, profe, todavía está congelado. En esa, ahí, Aquí sí, sí, profe, ahora sí pasó a un Word. Ujú. eso, listo. Entonces voy a volverle, y ya el link les vuelvo a compartir y retomo desde ahí, ¿vale? Entonces voy a tomar nuevamente desde ahí.
aquí nuevamente les comparto el link del recurso que voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, en ese link, vuelvo aquí, por favor, voy a colocarle aquí. Bueno, voy a retomar para colocar aquí. Voy a llamar el link. Listo. Este es el link. Ahí sí ya lo están mirando la pantalla. Por favor, confírmeme para... Sí, señor, está en el GeoGebra. Eso, listo. Este es el recurso que yo les decía que vamos a utilizar. Entonces, aquí abajo me da dos opciones. A ver si lo podemos ver así mejor. Aquí me da dos opciones. Uno dice gráficos para distribución uniformemente continua y este es el que vamos a utilizar cuando me dicen mayor que o menor que. Y el otro es distribución uniformemente continua, que es entre dos valores. Como en mi ejemplo que tengo acá es mayor que, vamos a utilizar solamente el primero. Entonces le doy clic ahí al primero, mírelo, ¿sí? Pero pasa que a veces estos valores que tiene A, que tiene B, que tiene X, pues son muy grandes o usted los quiere trabajar pues a su gusto. Entonces, ¿qué hace usted? Se va aquí a los tres punticos, ¿sí? Y llama a abrir GeoGebra el clásico. Y entonces mire que aquí ya me abre el GeoGebra, pero en lo que yo quiero trabajar, ya sea menor que o mayor que. Para nuestro caso, como la probabilidad en el ejercicio me dice que sea mayor a 100 kilómetros, entonces yo escojo aquí el mayor que. Y entonces voy a simplemente a darle los valores a los parámetros que aquí tengo, que es el parámetro A, el B y el X. Vamos con el parámetro A. Le doy doble clic y entonces cuando le doy aquí básico, en definición, usted puede colocar el valor correspondiente a este parámetro A. Entonces, ¿cuál es el parámetro A? 32,1. Aquí usted le coloca 32,1. ¿Qué pasó? No me volvió a coger. Vuelvo a hacerlo. En el básico, aquí, 32,1. Listo. Aquí ya me lo cogió, mire, 32,1. Igual hago para B. Entonces aquí le doy doble clic. El B, en definición, le coloco el valor correspondiente a B, que es 140,8. Entonces aquí le coloco 140,8. ¿Sí? Mire que ya me lo tomó. Y tomo el valor de X. Entonces aquí nuevamente el valor de X. En definición, aquí voy a tomar el valor de X, que era 100. Listo, ya está 100. Y mire que el gráfico ya me lo tiene aquí. Este es el gráfico porque es mayor que. Si fuera menor que, hace el mismo proceso y simplemente cambia aquí, mire, a menor que, y ya le coloca el gráfico, le voltea al otro lado. O sea, es el mismo proceso de mayor que para menor que, pero ahorita tenemos el de mayor que. Sí, entonces ahí lo tenemos y la probabilidad me dice que es 0,4. Mire que se acerca acá a 37,5, sino que acá pues lo tengo con varios decimales y el GeoGebra en este caso solamente me lo da pues con un solo decimal y lo aproxima a 4. Y esta es la gráfica que usted debe de colocarla aquí al frente del ejercicio. ¿Sí? Yo aquí la voy a... Ya usted pues la acomoda a su gusto, ¿no? Aquí la voy a hacer más pequeñita, simplemente, y esa sería la gráfica que usted debe de presentarnos. Cuando sea menor que, ya les dije, simplemente se toma este mismo valor. Hagamos el ejercicio cuando esté entre dos valores. Entonces, cuando esté entre dos valores, entonces vamos a tomar el X1, que en este caso es 80, ¿sí? Permítame aquí que me está dando es con porcentajes, le cambio a general. Y acá también le cambio, ese sí está general. Entonces aquí sería 80 y acá sería 100. ¿Sí?
Entonces, como es entre dos valores, ya no utilizo esta fórmula, sino utilizo la que tengo acá. Sí, mírela, esta de aquí. X menos Y sobre B menos A. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Esto va a ser igual a paréntesis. Aquí le coloco paréntesis y va a ser el valor que en este caso es de 100 menos el valor que en este caso es de 80 sobre B menos A. B menos A, pues lo tengo aquí, mire que esté en paréntesis, sí, por favor, aquí ya se me, sí, abrimos paréntesis y colocamos el valor de B, que es este, menos el valor de A, que es este, cerramos y le damos Enter. Y ese es exactamente el valor o la probabilidad de que al momento del accidente el vehículo haya ido entre 80 y 100 kilómetros. F de X pasa igualito, entonces ustedes le colocan igual, simplemente llamamos el valor que encontremos. Y para encontrar la gráfica, entonces nos vamos a nuestro recurso que tenemos acá, ¿sí? Volvemos aquí, ya no escogemos la primera, sino la segunda, mírenla, la segunda que es entre dos valores, ¿sí? Y nuevamente llamamos al GeoGebra clásico de pronto para si los valores los podemos utilizar a nuestro gusto. ¿Listo? Entonces, vamos a dar el valor primero de A. Entonces, aquí el límite era 32,1. Aquí colocamos A 32.1. No sé otra vez qué pasó, que no me está. Bueno, vuelvo aquí. 32.1, listo. Ahí ya me cambió el A. Y el B es 140.8. Entonces el B, 140.8. Aquí está, 140.8. Ahí está. Y debemos de colocar los límites superior e inferior. El límite superior, en este caso, que tenemos para el ejemplo es 100 kilómetros y el inferior es 80 kilómetros. Entonces, para el límite superior, aquí le colocamos, si es, creo que estaba a 100 kilómetros, si no estoy mal. Sí, 100 kilómetros y el otro era 80 kilómetros. Ese es el límite superior. Vamos aquí al límite inferior, que era 80 kilómetros. Listo. Y mire que ya tengo aquí la gráfica. Esa es la gráfica para esta. Y la probabilidad es de 0.184. Miremosla acá. Mire, 18.4 exactamente nos da la misma. Entonces, lo único que usted debe hacer aquí es cogerle esta gráfica y copiarla acá. Esta la borramos y aquí colocamos el gráfico correspondiente. Ahí ya ustedes lo cuadran. Ese es el trabajo de la plantilla para las distribuciones de probabilidad con variable continua. Entonces, dice, podría realizar alguna pregunta que miro aquí, dice, podría realizar la gráfica con valores mayores, porque de pronto no coge el valor, entonces simplemente les muestro, ¿sí? Cuando ustedes tienen valores mayores, simplemente es darle, digamos, me voy a inventar aquí unos valores, ¿no? Usted señala simplemente la A, y aquí coloca usted en la definición un valor grande, por decir, bueno, 4.000 o 4.000. El B lo colocamos más grande, ¿sí? Digamos, coloquémosle aquí 14.000. Mire, así usted coloca los valores grandes, ¿sí? Y
Y mire que la gráfica aquí de pronto no se mira, ¿no? Pero entonces usted aquí es donde debe de ir cambiando estos valores mínimos aquí. Por ejemplo, yo voy a colocar 0, acá un X máximo, colóquele de unos 500, bueno. Y mire aquí, esto se me va alargando. O sea, aquí es donde usted debe ir cuadrando para que la gráfica suba, ¿sí? O le da sobre la gráfica y aquí le dice el eje máximo, digamos, bueno, le voy a dar otro valor ahí, 8000. A ver si ahí no me está subiendo, ¿no? En el Y también. O sea, en esta parte es donde ustedes tienen que cuadrar. En esta parte. Bueno, a ver, se me perdió aquí la gráfica, creo. Regresemos esta parte aquí a unos 200 para que poderla ver. Vean. Aquí la gráfica se me vino muy pequeñita. Sino que ¿por qué se me vino muy pequeñita? Porque pues los valores aquí yo me los inventé dependiendo de esa probabilidad de 100 que es muy, y esos límites que tiene. Pero en esa forma, ustedes, en esta parte es donde ustedes pueden simplemente cambiar los valores grandes, ¿sí? Ya cuando el problema y los límites también son grandes, a ustedes aquí la gráfica les va a ir cambiando. Simplemente es así. Pero por favor, siempre hágalo cuando usted tenga aquí que este es el link del recurso, los lleva a esta pantalla. Entonces, no trabaje en esta pantalla porque en esta pantalla sí no le va a permitir cambiar valores muy grandes. Entonces, llévelo acá a abrir con GeoGebra nuevamente en esta parte. Y ahí puede usted trabajar los valores más grandes que usted desee o los valores con los que usted desee. ¿Listo? Bueno, yo creo que no es más. Yo creo que con eso estaríamos terminando. No sé si la compañera tenga alguna observación pues al respecto. ¿No se le escucha, profe? Profe, ¿tiene desactivado el audio? Sí, señor. Ya. No, pues igual el link de asistencia nos están pidiendo, pero ya se lo vuelvo a compartir. ¿Listo? Espérame antes de que se vayan a ir para que todos tengan el link. Yo creo que hasta ahí es suficiente. Es necesario que los estudiantes de pronto cuando tengan, así como en los IPAs, trabajen con su docente también, pues cada uno de estos recursos, ¿no? Para eso nosotros entonces tenemos unos IPAs y pues entonces sugiéranles también a los tutores o sugieran a nosotros cuál es el que más quieren trabajar y pues así mismo pues nosotros elaboramos el CIPA acorde como a sus necesidades. Están preguntando un poquito por el ejercicio 3 y 4, ¿sí? Que es de pronto lo que ellos tienen curiosidad al finalizar, pues es más como una generalidad, ¿no? Las conclusiones del 1, 3, 5 y las conclusiones de las dos propuestas, de los dos planteamientos. Entonces, pues decirle a los estudiantes que las últimas conclusiones tienen que ver mucho con la lógica de los resultados, ¿no? Entonces, en la medida en que ustedes van dando cuenta de si la posibilidad es mayor que tal cosa o entre tal cosa, cuáles son las que tienen más posibilidades, cuáles son las que tienen menos probabilidades, ¿sí? Cuál es la generalidad según el problema. Entonces van deduciendo en la medida, entonces de acuerdo a los planteamientos se puede concluir que la mayor probabilidad de la situación tal se encuentra en tal y tal cosa. Esa es la forma como de ir concluyendo, ¿no? Es como para ir haciendo los respectivos análisis, se suponen que deben hacerlo en grupo. Listo, profe. Les damos por terminada la sesión. Bueno, gracias, estimados estudiantes. Gracias, profesora. Una feliz noche para todos.